Son 15 jóvenes, edad promedio 20 años. Aunque la presencia de Norma Rostito sube un poco esa media, la mayoría no llega a los 20. Allí está la pareja de Norma, Fernando Abal Medina, está Mario Firmenich, Carlos Gustavo Ramos, Antonia Canizo, Carlos Capuano Martínez, Ignacio Vélez y Emilio Massa. Hay otros. Pertenecen a los grupos Córdoba y Buenos Aires y están a punto de elegir el nombre para la organización armada que han formado en una reunión general en la Facultad de Teología de Iglesias Evangélicas, en la calle Camacuá, en el barrio porteño de Flores. Hace calor en Buenos Aires, corre el verano del 68-69. Han discutido el día entero, se han barajado distintas posibilidades y llegan a la conclusión que el camino más justo y democrático para la elección de ese nombre es el más simple y elemental. Cada uno tiene que escribir en un papelito la denominación que ha elegido y todos los papelitos se ponen en una caja y el más votado queda. Un recurso que en la historia argentina, al menos hasta la década del 80, será el más frecuente en los programas de concursos por televisión que en las urnas electorales. La mayoría de esos jóvenes ha vivido su infancia durante el segundo gobierno peronista, ya muerte Evita, salvo Norma, que hizo su primaria en el primer peronismo, como se vio en capítulos anteriores. Es decir, mientras la pequeña Norma aprendió, junto con la adquisición de la lectoescritura, que mamá amasa la masa para los demás, la que amasaba la masa era Evita y Perón el gran padre nacional. Algunos, siendo chicos, han escuchado las bombas del 55 en Plaza de Mayo. Todos tienen muy en claro que, de seguidilla de golpes y gobiernos militares, con Perón en España y proscripto el movimiento más grande e importante a nivel de masas en la historia argentina, la única salida que queda, como convalida la figura del Che, la experiencia cubana, el Mayo francés, la primavera de Praga y el apoyo de un importante sector de la Iglesia, es la lucha armada. Hay que subirse a la ola, en fin, para liberar al pueblo. Esa es la misión de los jóvenes del mundo, ayudar en la liberación de los oprimidos y marginados. Por eso, el nombre tiene que responder a todos esos mandatos de época y ser representativo de este grupo de muchachos y muchachas, en su mayoría de origen católico y nacionalista, algunos de familias de clase alta y casi todos, salvo otra vez Norma, de padres filoperonistas. Para ellos tiene que ser un nombre que pegue fuerte para arriba y para abajo, que les patee el hígado a los militares y oligarcas enquistados en el poder y con el que el pueblo peronista se siente identificado, pero que además responda a la exigencia que plantea la revisión de la historia. Hay que reivindicar las luchas montoneras de nuestros caudillos, imaginó uno de los participantes en esa reunión. Fernando Abal Medina, líder indiscutible del grupo, ha sugerido montoneros. Otros lo han apoyado. Es casi un nombre natural para la organización. Alguien ha propuesto federales, hay más nombres pero se olvidan. Montoneros será la palabra más votada. La pequeña organización ya tiene un nombre. El mismo que otros grupos han pensado adjudicarse, pero no tendrán la oportunidad de usarlo. Montoneros ha nacido en la ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Juan Carlos Onganía en el poder desde el 28 de junio de 1966. El episodio se desprende del relato de Antonia Canizo, una de las pocas sobrevivientes de ese grupito original. Fue amiga personal durante la adolescencia de Fernando Abal Medina, cuando Abal Medina, Ramos y Firmenich cursaban el secundario en el prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires, en Bolívar 163, histórico formador de líderes e intelectuales de la Argentina. Todos ellos fueron miembros de las distintas ramas de la Acción Católica. Firmenich era presidente nacional de la Juventud Estudiantil Católica, de la cual el cura Carbone era asesor nacional. Canizo formaba parte de la Asociación de Estudiantes Secundarios de la Acción Católica y confluyó con Abal Medina en la Juventud Universitaria Católica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde también estudió Ramos, mientras que Firmenich ingresó en Ingeniería. Para entonces Norma Rostito ya había abandonado sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y estaba trabajando como secretaria en el Jardín de Infantes Arcoíris. Canizo fue una militante protomontonera. Un año después de la elección del nombre, ella se va de la organización. Tengo la prohibición de militar en cualquier lado por motivos de seguridad, cosa que respeto hasta la muerte de los compañeros en William Morris. A partir de la salida de Nélida Rostito, juzgada como cómplice en el secuestro de Aramburu y luego le quedará de inocente de la cárcel, mantengo una relación con el grupo de familiares y en 1971 retomo el contacto con Norma y mantengo una acción inorgánica para temas puntuales de inteligencia o seguridad en relación con algunos compañeros históricos de la primera época. Hacia fines de 1970 ya había vuelto a la Villa 31 y comencé a juntar a los jóvenes. Y a fines de 1972 se arma la JP, Juventud Peronista. A pesar de que Canizo es una disidente para la organización, y pese también al carácter de orgánica de Norma Rostito, la amistad que comenzaron a cultivar en esos orígenes la amiga y la novia del líder se intensificó en la clandestinidad, hasta que llegaron a convertirse en mejores amigas. Por eso, Antonia Canizo tiene mucho que contar y su testimonio es aún más rico porque marca la historia de Rostito en un contexto.
¿Cuál es la participación de Norma Rostito en la formación de Montoneros? La participación que tiene Norma en la formación de Montoneros fue fuerte, porque éramos un grupo muy chiquito, al menos acá en Buenos Aires, y ella tenía una gran injerencia tanto en las decisiones político-ideológicas como en las cuestiones técnicas, de seguridad o de algunas prácticas. Cuando decís muy pocos, ¿de cuántos estamos hablando? 6, 8... son los que aparecen en el cartel de Buscados por el secuestro y la muerte de Aramburu, es decir, a Rostito, Firmenich, Abal Medina, Capuano Martínez, Ramos, más uno de los cordobeses que vivía acá, Massa, muerto en La Calera y por lo tanto antes de que aparecieran esos carteles. Estoy hablando del principio, cuando Montoneros no existía como Montoneros, sino como un grupo que se estaba armando. Y ahí Norma tiene una participación muy activa, porque éramos pocos y todo el mundo participaba. Se admitía su conocimiento de la teoría marxista, su práctica de izquierda y su formación en las medidas de seguridad y en explosivos, sobre todo cuando vuelve de Cuba, porque es lo que se capacita en ese viaje que hace con Fernando. ¿En qué se especializa Abal Medina? Fernando era el dirigente nato de la organización Montoneros, de modo que su entrenamiento es más general. En Cuba se especializa en todo lo militar. Y lo que hacen los dos en ese viaje es ir al monte. Y allí reciben instrucción en armas, en combate y en cuestiones de seguridad. ¿Cuánto tiempo pasan en Cuba? No puedo precisar exactamente el tiempo, pero tienen que haber sido unos 6 meses, incluido el viaje. Lo que pasa es que en esa época ir a Cuba significaba viajar vía Uruguay, Europa. De Europa llegar a Praga y de Praga a la isla, de modo que te llevaba cerca de un mes. Bueno, no sé si un mes, pero bastantes días. Era el recorrido que se hacía todo el mundo porque no había viajes directos. Salías a Uruguay, al escafo o en barco. Ellos no salieron juntos de Buenos Aires. Fernando se fue en barco, ella salió después, se encontraron en Uruguay y de allí viajaron juntos vía Praga. Fue así porque Fernando tenía reuniones previas en Uruguay. Cuando volvieron yo los fui a buscar al puerto. Era muy rudimentario todo, porque fíjate que yo era la seguridad, lo cual es un chiste. La seguridad era simplemente establecer ciertas medidas, cuidarse, estar atentos, dar vueltas antes de entrar a un lugar para controlar si no había personas siguiéndote. Eso se fue puliendo, naturalmente, en los años 70, porque había que defender el pellejo, pero nosotros ya teníamos esos cuidados desde esa época. En el 67 yo trabajaba en la sede central del Banco de Boston, y Fernando me esperaba a la salida casi todos los días cuando teníamos reunión en la vereda de enfrente. Veníamos caminando cada cual por una vereda y nos encontrábamos en el Café Tortoni, en la parte de atrás, que era más silenciosa. Aparentemente llegar separados era una estupidez porque teóricamente nadie nos perseguía, pero nosotros ya teníamos incorporados esos mecanismos. Imagínate que para viajar a Cuba los mecanismos eran más estrictos. Cuando los fui a buscar, volvimos en un taxi a un departamento que habíamos alquilado. Una compañera y Emilio Massa vivían ahí, no eran pareja, pero vivían juntos porque era el lugar que había para vivir. El departamento quedaba en Córdoba, entre Esmeralda y Maipú. Ahora paso por el edificio y miro y no me acuerdo cuál era, porque hay dos muy parecidos, pero era un lugar donde era imposible pensar que podía pasar nada. La regla de oro era esta: mantener una normalidad absoluta. Nadie podía sospechar que uno de nosotros estuviera haciendo nada que no fuera estar estudiando o trabajando. Eso fue el comienzo de la organización. Después ya entró otra normativa más política, pero al principio fue así. ¿Cómo surge la idea de formar una organización? No es que surge la idea, se va dando. Fernando, Carlos, Mario y yo empezamos a militar en una vertiente absolutamente cristiana. Carlos, Mario y yo en la Juventud Estudiantil Católica, que eran los colegios secundarios de Acción Católica. Fernando estaba familiarmente ligado más que nada a la Acción Católica parroquial. La madre era presidenta de la Junta, el hermano participaba. Había una línea de participación, pero donde nos juntamos fue en la JUC, la Juventud Universitaria Católica. Y en la facultad teníamos un centro de JUC. Había dos grandes grupos en la universidad, reformistas y humanistas. Nosotros entramos justo cuando se estaba rompiendo la hegemonía del humanismo y del reformismo. Con la vertiente católica teníamos más gente conocida del humanismo, pero algunos entramos a integrar el reformismo. En el 65 se produce la invasión a Santo Domingo y en la universidad se estaba discutiendo si salir a la calle por Santo Domingo. Entonces nosotros nos planteamos que la lucha era con los cañeros de Tucumán y fundamos el primer movimiento de raíz peronista, que se llamó Movimiento Universitario Popular. Y tuvo sus derivaciones en Derecho y otras facultades. Recién ahí empezamos a militar en lo político. Fernando era el que más militancia tenía en lo político porque tenía ese enganche con el nacionalismo de su hermano, con la gente del colegio, con la resistencia. Y un poquito más adelante, cuando deja la facultad, entra en contacto con la gente de Cook. Ahí es cuando conoce a Norma. Mientras tanto se produce la huelga portuaria. Allí él entró a participar no a través de Cook, sino de Carlos Mujica, que estaba en la Villa 31. No participaban en la huelga de los portuarios con la APR de Cook. Ahí confluyen los grupos de Cook y los de la Villa 31. Él se engancha mucho en la lucha de los portuarios y de la Fotía de Tucumán. Benito Romano venía acá y se alojaba en un hotel de Avenida de Mayo y Tacuarí
y lo íbamos a buscar. Éramos como una base de apoyo del accionar de ellos. Eso es en el 66-67. Una de las cosas que hicieron en ese momento fue ir al Instituto de Cultura Religiosa donde yo estudiaba. Cuando llegaron con la manifestación, yo estaba en la puerta del instituto y distraje a las monjas para que pudieran entrar. Era una forma de aprovechar la picardía, digamos. ¿Cómo enganchan con el peronismo? ¿Quiénes vienen de familias peronistas? Yo vengo de familia peronista. Carlos no, Mario tampoco. Emilio creo que sí. Norma obviamente no. Fernando de la familia no gorila. Pero salvo ella, los demás vienen al menos de familias no antiperonistas. Pero el enganche llega sobre todo por la lectura de la historia. Bueno, en mi caso, creo que en el de los otros también. No solo se da por lo que se puede haber leído, sino por lo que viví. Yo viví acá a la vuelta y me acuerdo perfectamente de lo que eran las manifestaciones peronistas, lo que fue la Revolución Libertadora. Esta bien era muy chiquita, pero justamente porque tenía 6 años las bombas del 55 me marcaron más. Y en el caso de Fernando, él venía de una familia de nacionalistas, por lo tanto nunca iba a ser antiperonista. ¿Y a qué clase pertenecían Abal Medina y los demás? El padre de Fernando era un trabajador del ANSES, la madre ama de casa, 6 hijos, o sea que no le sobraba el dinero. Y el padre de Firmenich era comerciante, tenía un negocio de autopartes o algo así. Ignacio Vélez y su compañera Cristina Liprandi pertenecían a la clase alta cordobesa. Los demás eran clase media. El doble apellido de Fernando es de padre, Abal, y madre, Medina, algo bien español. Eran trabajadores, con una gran cultura general, gente de clase media, pero con un nivel de educación muy importante. Clase media que manda a sus hijos al Buenos Aires. La mitología indica que la familia Valmedina es de clase alta y que en general los fundadores de Montoneros provienen de la oligarquía, así como también se dice que antes de Montoneros militaron en Tacuara. Que yo sepa, ninguno fue militante de Tacuara. Pueden haber adherido a alguna reunión, pueden haber participado, pero no fueron militantes. De Fernando estoy absolutamente segura, de Mario también. Además pensé en la edad. Está bien que en Tacuara le tomaban a los 13 años, te hacían la instrucción militar a los 13, pero no eran de Tacuara. Recuerdo una conferencia de un tipo de Tacuara a los 15, 16 años al lado del colegio, pero eso es todo. Cuando Abal Medina y Juan García Elorrio irrumpen en la Catedral Metropolitana, dan un discurso y terminan presos. La prensa los asocia con los Tacuara. Eso fue el 1 de mayo del 67. Ahí te puedo asegurar que no fue Tacuara. Fuimos nosotros solitos en nuestra alma. Los volantes hicieron el Café Tortoni esa mañana y no existía todavía la organización Montoneros. Era la gente del Camilo Torres. Siguiendo con la cronología, una vez que salimos de la política universitaria, porque dejamos la carrera, empezamos a militar en el cristianismo y revolución, que estaba conectado directamente con el APR de Cook. A Rostito también, ella participó en algunas reuniones. El mecanismo que había en esa época era reunirse en grupitos que iban pasándose información. ¿Quiénes estuvieron ese 1 de mayo en la catedral? Adentro de la catedral estábamos Fernando, Carlos Ramos, yo y 2 compañeros más. Afuera había otros 4 o 5. Los que salieron por el centro fueron Fernando y García Elorrio y los llevaron presos. Ese fue un operativo que no tuvo que ver absolutamente con nada. Juan García Elorrio siempre se encontraba útil salir en los diarios y entonces se le ocurrían cosas como esta. De todos modos fue un hecho importante que descolocó a todo el mundo porque a nadie se le ocurría pensar que estos niños de la Acción Católica estuvieran haciendo esto. Tanto Juan, que era ex seminarista, como Fernando, Carlos, yo, Mario, todos veníamos del mismo riñón. No éramos precisamente comunistas. Y ese operativo fue el primero. La lucha de los portuarios fue diferente porque solo íbamos a apoyar, acompañar, pero no era una operación generada por el Comando Camilo Torres, ni por los Montoneros, ni por nadie. Durante la huelga de portuarios, a Rostito y a Abal Medina estuvieron presos unas horas. ¿Alguna otra vez estuvieron presos en la cárcel? Fernando había caído preso con Carlos Mujica antes de la Noche de los Bastones Largos, una vez que fuimos a escuchar una charla que daba Helder Cámara en el Teatro Montevideo al 8:50, debajo de lo que era el Consejo de Acción Católica. Cuando salimos nos encontramos con que había habido una movilización estudiantil y la policía montada venía avanzando por Córdoba. Fernando me tiró un portafolio con volantes por arriba de un caballo y en ese momento lo agarraron a él y a Carlos Mujica y se los llevaron. A las 7 de la mañana del día siguiente ya los habían largado por una gestión del padre Mujica, que era ex canciller. ¿En qué residía ese liderazgo natural de Abal Medina? ¿Era atractivo, seductor, autoritario? Era atractivo en su capacidad para el manejo político. Esa tosudez política puede verse como una forma de seducción. Era alto, muy delgado, los ojitos muy para adentro, el pelito crespo, corto. Siempre estaba vestido de la misma manera, porque creo que solo tenía un saco y un sobretodo. Y era un tipo muy fuerte, muy de imponerse. Si te pones a pensar, sí, era autoritario. No puedes no ser autoritario si vas a ser jefe de una organización. Pero no tenía malos modos. Tal vez su seducción se basaba en que imponía sin forzar. Seguramente eso hacía de él un líder. Y además iba siempre al frente. Cosa distinta a Juan García Elorrio, que organizaba, reunía, decidía, pero siempre de atrás. La única vez que lo mandaron al frente fue en la catedral, es cierto. Por eso son distintas funciones en la política. Pero lo que es indudable es que Fernando iba al frente con todo.